Otro tema, con un 91% se mantiene la ocupación de camas críticas en la red asistencial. ¿Qué medidas tomar? Queremos dialogar, queremos tomar contacto con Luis Castillo, ex subsecretario de redes asistenciales, actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Doctor, ¿cómo está, Carla? Buenos días. ¿Cómo describiría usted el escenario que estamos viviendo, este escenario adverso respecto al aumento, ¿no?, de los casos de virus respiratorio, sobre todo a una población pediátrica, y lo que se debería hacer en estas circunstancias? Bueno, dos aspectos. Primero, una alta circulación viral, especialmente de virus sincicial, un ascenso y un nivel muy preocupante, mucho mayor que años precedentes. Y segundo, un aumento bien sostenido y muy importante en la tasa de consultas respiratorias en los servicios de urgencia, en la atención primaria y en los hospitales. Pero además, un aumento de la tasa de hospitalización de pacientes lactantes, niños pequeños de meses, con neumonía grave, que requieren un área de cuidado de mayor complejidad a lo largo de todo el país, especialmente en algunas regiones. En la octava región, donde hay una muy alta tasa de hospitalización, en la metropolitana, en la quinta región, en las grandes urbes, es donde esto se expresa de una manera muy potente, muy intensa, y donde en los últimos días ha habido una gran requerimientos clínicos, asistenciales, de hospitalización de estos niños. Doctor Castillo, estamos en un momento récord, si uno ve los registros de cómo se mide la circulación viral desde el 2011 del ISP, hoy día es el momento de mayor circulación viral. La pregunta es si los esfuerzos que ha hecho nuestro sistema público, nuestro sistema de salud, en esta lógica además integrada, que es como la gran lección que dejó la pandemia probablemente, han estado a la altura de un momento tan crítico como este. ¿Cuál es su opinión de eso? ¿Estamos preparados, no sé, para lo que venga las próximas 2 semanas? Tuvimos un problema ahí, ya vamos a retomar el contacto, ¿sí?, con el doctor Luis Castillo. Teníamos esta conversación ahí con el ex subsecretario de redes asistenciales, actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. Claro, relevante, ¿no?, su experiencia, sobre todo en lo que ha recibido bastante elogio de distintas veredas, en lo que sucedió durante la pandemia, ¿no?, sí, de cómo se reaccionó en ese sentido para enfrentar esa situación que era bastante compleja. Y lo que estamos viviendo ahora, o sea, él ya hacía una descripción de una situación que desgraciadamente va en aumento con respecto a los casos de virus respiratorios y cómo enfrentar, sobre todo en los casos de los menores de edad. Sí, y en un momento donde estamos muy pendientes de lo que pasa con el virus sincicial, que es el que está registrando mayor cantidad de casos, pero donde también los expertos dicen que sea más agresivo ese virus. Y también los expertos dicen que en las próximas semanas viene al alza la influenza y vamos a tener probablemente conviviendo, ya lo tenemos, pero con más fuerza estos virus que pueden ser muy riesgosos y agravar cuadros, sobre todo para los más chiquititos, y también en el caso de la influenza mucho para los adultos mayores. La pregunta que se ha puesto sobre la mesa en los últimos días es si nuestro sistema está funcionando a plenitud, si se han hecho todos los esfuerzos y cómo nos va a pillar las próximas semanas precisamente por este estrés que estamos viviendo en el sistema de salud. Doctor Castillo, creo que estamos de vuelta ya, se nos había quedado así como pegada la imagen, no sé si alcanzó a escuchar la pregunta que yo le planteaba, pero lo decía, estamos en un momento crítico, récord. Se ha robustecido nuestro sistema privado, nuestro sistema público, trabajando en conjunto para hacer frente a la misma velocidad y con la misma fuerza que crecen los contagios, ¿o estamos al debe, cree usted? Mire, yo creo que las medidas que se han tomado en las últimas 48 horas van en el sentido correcto, que es fortalecer la atención de estos pacientes, usuarios, niños, en la atención primaria. Y segundo, potenciar la coordinación de la red pública y privada en términos de mantener cierto número de disponibilidad de camas y mantener abiertas todas las conversaciones y coordinaciones entre ambos sistemas, especialmente en el área de los hospitales públicos, donde ha habido una reconversión progresiva de camas. Lo que hay que necesariamente saber e implementar lo más rápidamente posible, y existen los análisis respectivos y está la información, es que esto eventualmente uno lo puede predecir. El aumento de los requerimientos de hospitalización lo puede llevar a un aumento del número de camas en algunas regiones y actuar preventivamente, tratando de crecer
para que el número de camas que está creciendo de complejidad vaya correlacionado con el número de hospitalizaciones que estos niños requieren. Ahora, hay medidas progresivas. Yo creo que va a haber que fortalecer aún muy más la comunicación de riesgo, la atención primaria y la coordinación entre el sector público y privado, adelantándose a los requerimientos asistenciales, creciendo en forma preventiva. Es probable y es mejor que haya disponibilidad siempre de camas, que sobren camas, antes que falten camas. Lo decía, en pandemia esto lo sufrimos. Cada vez nosotros que teníamos que crecer, buscábamos y crecíamos camas, de manera que el crecimiento y la disponibilidad de camas siempre estuviera por sobre las necesidades y requerimientos de hospitalización. Solo de esa manera podíamos dar plena seguridad de que los pacientes no iban a tener dificultades en hospitalizarse. Doctor, usted mencionó anteriormente que de acuerdo a las medidas adoptadas en los últimos días, estas han sido en una vía correcta. También mencionaba esta relación del sector público con el sector privado. ¿Esa relación lo ve usted como la gran falencia de lo que está ocurriendo hoy? La coordinación entre el sector público y privado. Porque todos los días se levanta información acerca de camas disponibles. Muchos de estos hospitales y clínicas reportan 100% de ocupación en la mañana. Como es una cifra estática y como es un fenómeno dinámico el que estamos haciendo y conversando, todo esto puede tener variaciones en la mañana, en la tarde y en la noche, de acuerdo a los requerimientos del propio hospital o requerimientos que vienen de otro lugar o de otra parte del país. Por lo tanto, esta coordinación es extraordinariamente importante en poder asegurar que ese 100% que nos están diciendo sea real. Porque existe habitualmente en las unidades de cuidado intensivo casos que probablemente por su gravedad decreciente pueden ir a otro lado del hospital, a una unidad intermedio e incluso una unidad de agudo, donde lo pueden atender bastante bien a ese nivel de complejidad y poder abrir una cama para un paciente o un niño que esté un poco más grave. Esa coordinación, esa mirada, esa visita especializada es la que hoy día cobra un valor súper relativo en términos de que la generación de esta información es la apertura siempre de una o más camas para los niños más complejos. Doctor, en el caso de la pequeña Mía, que fue esta guaguita de 2 meses que falleció en el hospital de San Antonio, la respuesta que el sistema entregó y que finalmente no se pudo ejecutar era un traslado a Arica, a 2.000 kilómetros de distancia, pero una paciente muy chiquitita, muy delicada, con un puente aéreo que yo me imagino que no es fácil. ¿Ahí hay falta de gestión, hay falta de colaboración público-privada o es inevitable llegar a ese tipo de casos porque en realidad en la región, en la cercanía, en las regiones más próximas puede ser que no haya definitivamente una cama disponible? La proposición de traslado de estos casos, específicamente allí, fue producto de una información levantada de 100% ocupación y de no disponibilidad de camas de recién nacidos y lactantes en la metropolitana o en la región de Valparaíso. Aquí, siempre cuando haya una información de ese tipo, es preferible chequear 2 y 3 veces, dada la magnitud de los traslados y dada la complejidad de los traslados. Cuando nosotros teníamos estos casos y estas situaciones, habitualmente se rechequeaba, el coordinador rechequeaba la información directo con los hospitales de manera no solamente de cerciorarse que no existieran camas, sino que efectivamente si hay un caso de menor complejidad que pudiera moverse para aceptar un caso de mayor complejidad. Yo creo que estas medidas son las medidas que hay que asegurarse antes de tener una proposición de un traslado de miles de kilómetros que puede ser muy complejo y muy delicado. Y a propósito de este hecho muy trágico, doctor, asoman versiones, ¿no? Por ejemplo, señalando que en el sector privado habían camas disponibles y que se habían negado, que de alguna manera derechamente habían dicho no tenemos camas disponibles en circunstancias que sí la tenían. ¿Esto puede ocurrir? Bueno, la información la maneja la unidad de gestión centralizada de camas. Ellos reciben la información que proviene de todos los hospitales y clínicas. Allí se sabe que los hospitales y las clínicas, qué porcentaje y qué número de camas disponibles hay.
Por eso digo yo que aquí la figura de un gestor, coordinador, es un elemento fundamental. Y creo que se han ido tomando las medidas correctivas para poner en marcha esta figura de manera de asegurar que lo que dice el papel es real, dado que el papel es una cifra, es un elemento estático, pero aquí tiene que haber una relación y una comunicación mucho más profunda, porque se trata de casos muy complejos y muy delicados antes de tomar una decisión de un traslado, de un transporte, incluso antes de subir un avión. Tiene que haber seguridad absoluta de qué es lo que uno va a trasladar, hacia dónde y de qué complejidad. Doctor, para finalizar, ¿han tomado contacto directo con usted desde el gobierno? Algunos ponen su nombre sobre la mesa para que pueda prestar colaboración. Ayer el expresidente Piñera ponía a disposición su equipo de la pandemia. Usted fue un hombre clave ahí para poder ayudar en esta situación sanitaria. Algunos cuestionaban por qué por Twitter. Yo no sé si ha habido algún otro contacto formal, si a usted alguien del gobierno lo ha llamado, si usted está disponible, o esto quedó todo en un mensaje a través de Twitter. No, he recibido un par de WhatsApp de la señora ministra. ¿Ya? Y la verdad es que le he propuesto un par de nombres para estos gestores intensivistas, especialistas, tanto de niños como de adultos, porque creo que la red público-privada de adultos hay que empezar a organizarla desde ya, por la eventualidad de un aumento sostenido de los casos en las próximas semanas, de manera que sorprenda a la público privada y su coordinación de la mejor manera posible. Pero esto tiene que ser especialista. He propuesto un par de nombres, yo no sé si la señora ministra los habrá contactado para relanzar, reorganizar y potenciar el sistema. Ya, pero en el fondo están de alguna manera colaborándose mutuamente y esto no quedó en nada y en un anuncio. Usted efectivamente ha sido contactado y ha podido entregar esos nombres, lo que alegra, porque aquí uno, más allá del signo político, esperaría que todo aquel que tenga experiencia, que pueda colaborar y que puedan trabajar de manera conjunta para salvar niños y adultos eventualmente en las próximas semanas, es bien relevante. Así que qué bueno saber esa información. No sé si podría haber alguna ayuda más formal de su parte o usted simplemente da esos nombres y usted no estaría como disponible para tomar algún rol. Toda colaboración es absolutamente factible, de mi parte al menos, de nuestra parte, lo que hemos estado involucrados en el manejo de la pandemia previamente, hemos puesto a disposición la colaboración de lo que estimen conveniente. La verdad es que son pacientes, son niños, el día de mañana pueden ser adultos y esto no tiene signo político, esto es el bienestar de los niños de nuestra patria. Sin duda. Muy bien, doctor Luis Castillo, ex subsecretario de Redes Asistenciales, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, le queremos agradecer por este contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que le vaya muy bien. Vamos a otras noticias. Qué bueno que haya esa relación, por lo menos. Constatar que efectivamente no quedó solo en la experiencia de alguien que los resultados están, digamos, ¿no? Hubo un buen desarrollo en el sentido de un escenario muy complejo como fue la pandemia, de reacción también. Ya, qué bueno que se esté trabajando en conjunto. Vamos a otra cosa.